2004, y en nombre del Centro de Padres, Madres y Apoderados del Colegio San Ignacio del Bosque, los saludamos y agradecemos su asistencia y disposición para hacer comunidad en el segundo martes de encuentro, conversatorio que va a tratar sobre los trastornos alimentarios. Sabemos que es un tema complejo y pertinente, urgente para nuestra sociedad y probablemente urgente también dentro de nuestras familias, de nuestro hogar. En la alimentación existen elementos de identidad, de aceptación y de salud. Creo que se va a armar un grupo interesante porque aquí hay 3 exponentes, 3 profesionales que conocen y han trabajado un buen tiempo sobre el tema, pues ellas explicarán cuánto tiempo, y una pequeña idea para comenzar. Se dice que somos lo que pensamos, somos lo que escuchamos, somos lo que vemos, voy a agregar a alguien, y somos lo que sentimos, pero especialmente somos lo que comemos. Y es por esa razón que una forma de reconocer a las antiguas culturas y sociedades es mediante el estudio de su alimentación. Así que nos podemos preguntar, ¿qué van a decir en el futuro cuando estudien nuestra alimentación? Los dejo con Carolina López, Daniela Mesa y Karina Edo para que tomen la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos y todas. Les damos las gracias y damos las gracias al equipo del Centro de Padres y Apoderados del Colegio por habernos invitado a este conversatorio. La verdad que estamos bien contentas, nerviosas y súper agradecidas en realidad de esta oportunidad. Gracias a Maximiliano por la introducción. Y bueno, y queremos invitarlos a tener un conversatorio donde podamos interactuar si es que se puede. Yo entiendo que al final hay un espacio para esto. Igual nos pueden interrumpir entre medio. Porque queremos hablar de un tema que nos apasiona y que también nos preocupa, ¿verdad? Nosotros somos 3 profesionales que trabajamos en el área de los trastornos alimentarios. Maximiliano no sé cuánto tiempo, yo llevo como 21, 22 años en esto, ¿verdad? Y que nos encontramos además como madres y apoderadas de este colegio, y ha sido realmente un regalo tenerlas aquí juntitas y habernos encontrado en este espacio también. Además trabajamos juntas en un centro para trastornos alimentarios que se llama Centro Alma, y eso, entonces queremos ojalá tener en este espacio un espacio donde podamos compartir con ustedes algunas de nuestras preocupaciones, porque en realidad como madres y apoderados y como profesionales estamos preocupadas. Ya estamos preocupadas porque los trastornos alimentarios en los adolescentes ya no son solamente un problema de salud mental, de elite, infrecuente, que no se conocía mucho, sino que estamos en un bombardeo de lo que significa como esta ola tras el tsunami de la pandemia. Estamos realmente en una situación muy difícil, ¿ya? Muy difícil como país, muy difícil como sociedad, y donde queremos poder poner algún tipo de aporte desde nuestra experiencia y poder entregar también algunas luces para poder en conjunto, como sociedad, como familia y como comunidad del colegio, brindar algún apoyo a los que son nuestros hijos y nuestras hijas, que son el futuro y que son nuestro futuro también y a quienes queremos proteger. Ya Maximiliano decía, somos lo que escuchamos, lo que vemos, y en esta sociedad actual, el tema de la alimentación, el tema del cuerpo, como en la identidad de nuestros chiquillos y chiquillas, en realidad ha llegado a enfermar, y ha llegado a enfermar mucho. Entonces los invitamos a compartir este conversatorio. Vamos a hablar las 3, yo creo que es algo así como novedoso dentro de estos marcos de encuentro. Mi nombre es Carolina López, ya soy psicóloga y psicóloga clínica y especialista en el área. Está la doctora, que voy a hacer que se presenten ella, Dani, Cari. Acá yo soy Karina Edo, soy pediatra y psiquiatra infanto-juvenil, bastantes años dedicada a los trastornos de conducta alimentaria.
Yo soy Daniela Mesa, soy médica nutrióloga, también especialista en trastornos de la conducta alimentaria y estamos muy contentas de estar acá. Gracias. Bueno, yo les voy a compartir pantalla porque preparamos una presentación a la medida que vamos a ir también conversando de este tema. Bueno, los trastornos alimentarios, entonces, nuestra idea es poder, como les decía, invitarlos a participar de este conversatorio con el fin de iluminar un tema que tiene que ver con esta área que nosotros, como les decía, nos apasiona, nos reúne, pero también nos preocupa. ¿Ya? ¿Por qué pensamos que era importante hablar de esto? ¿Ya? Y de esta forma. ¿Ya? Pensamos que es importante porque después de años en que los trastornos alimentarios han estado presentes, la verdad es que, como les decía al principio, tenemos como un tsunami de una pandemia en salud mental. ¿Ya? Lo que está de moda en este momento es una tremenda insatisfacción con la imagen corporal, que es un elemento principal y primordial en la creación de la identidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en este momento esta situación está haciendo crisis. Y crisis porque vivimos en una sociedad bombardeada de mensajes donde lo perfecto debería ser la norma, donde el éxito se mide según cómo nos veamos. Y cuando tenemos chicos que están en desarrollo, más aún se hace preponderante este tema. Porque en el desarrollo, una de las primeras cartas que corren en el momento de la adolescencia es justamente la visión, la imagen corporal que tiene cada uno de ellos en el desarrollo también de su autoestima. Se juegan en eso, se miran en eso, y ahí no solamente importa el concepto que tienen ellos, sino cómo lo van construyendo a través de qué, de los ojos de todos nosotros, de los que somos sus padres. Ya los niños y niñas se desarrollan y se miran a sí mismos en relación a cómo nosotros nos miramos. ¿Ya? Nos ven cómo tenemos nuestra relación, en este caso con la comida, con nuestros cuerpos, cómo lidiamos con los medios y la presión de la sociedad. Y por eso es tan importante que estemos todos aquí reunidos, porque los hijos de ustedes, nuestros hijos, son sus compañeros, son sus pares con los cuales van a ir creciendo en una comunidad, ojalá protectora, de todos los mensajes que actualmente nos han hecho tanto daño y hacen tanto mal en nuestra salud mental. Hoy hablamos con la Karina hace un rato y la Dani, que había salido incluso en el New York Times, en el fondo cómo está colapsados los sistemas públicos y privados en relación a la salud mental. Y eso es algo de lo cual nosotros acá en Chile no estamos nada ajenos. ¿Ya? Nosotros vemos cómo estamos todos colapsados, quizás alguno de ustedes se ha tenido que acercarse a los profesionales de salud mental para necesitar algún servicio para sus hijos, quizás también se han encontrado con esa barrera. ¿Ya? Y por eso la idea es poder compartir con ustedes donde sí quizás hay algo que sí podemos hacer. Sabemos que los trastornos alimentarios, y la Cari va a explicar más de qué se tratan, tienen un componente el cual no podemos prevenir, que tiene que ver con la vulnerabilidad biológica. Pero hay otros componentes en los que sí podemos hacer algo, y que tiene que ver con esto que les hablaba de cómo nos vamos lidiando con las presiones sociales, cómo podemos como familia hacer un filtro a todos estos mensajes para que nosotros, la familia, la comunidad, hablemos antes de que caigan todas estas presiones sobre los hombros de nuestros chiquillos y chiquillas. ¿Ya? ¿Y por qué las tres? Porque los trastornos alimentarios tienen tres aristas, ya tres aristas principales, si podemos decir, ¿no? Pero tiene que ver con la salud mental, pero que impacta tremendamente en la salud médica y biológica de nuestros chiquillos y chiquillas, y tiene que ver con nuestra sociedad también. ¿Ya? Entonces somos, como en general en los tratamientos, los psiquiatras, los nutriólogos, nutricionistas y los psicólogos estamos como en la primera línea de trabajo con los pacientes y con sus familias. ¿Ya? Y por eso queremos estar las tres, y además tenemos este interés en común, y además que tenemos el interés tremendamente común de poder aportar a nuestra comunidad escolar. ¿Ya? Y por eso de esta forma. Gracias, Caro, por la introducción. Bueno, desde mi rol de psiquiatra, primero tenemos que hablar qué son los trastornos alimentarios. Y quizás el nombre está mal puesto, porque uno piensa alimentación, pero tiene que ver mucho más como la identidad en relacionada a cómo me veo, lo que hablaba la Caro,
cómo me veo, cómo me siento. Perdón. Y tienen que ver en cómo yo voy relacionándome a través del cuerpo con la alimentación. Son una patología. ¿Esto qué quiere decir? Que se pierde la voluntad cuando hay un trastorno de conducta alimentaria. No es cuando alguien, por ejemplo, es difícil quizás verlo desde el punto de vista de como entender la salud mental. Cuando uno tiene un paciente que tiene un coronavirus, el paciente no puede decidir cuándo extubarse, aun cuando quiera mejorarse. Acá es lo mismo. Nadie puede decidir cuándo me mejoro, aun cuando tenga todas las ganas, porque no pasa por la voluntad. Es una enfermedad. Y que genera mucho dolor. Tienen una comorbilidad elevada de otras patologías y, en particular, la anorexia es la enfermedad de salud mental que más mortalidad tiene. Estamos hablando de patologías graves. Acá están las tres más clásicas descritas: la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. La anorexia, a grandes rasgos, es una patología que restringe, que alguien empieza a dejar de comer, ya sea en cantidad, en tipos de alimentos, o en restricción calórica, y que tiene un impacto nutricional. Pero, ojo, esa imagen puede confundir, porque la anorexia no siempre vemos un paciente que esté desnutrido. A veces la baja de peso, que puede ser muy rápida, genera desnutrición en órganos que no se observan, y también genera desnutrición a nivel cognitivo. Entonces, puede ser eso, como uno tener como preconcebido que una anorexia siempre tiene que ser alguien que está desnutrido, y no es así. Tienen intenso miedo a subir de peso y hay una distorsión de la imagen corporal. Esto quiere decir que se ven de una forma distinta a la que todo el resto los vemos. La bulimia, por otra parte, se caracteriza por existir atracones de la comida. El atracón es comer en menos de 2 horas, grandes cantidades de comida, con mucha culpa en forma posterior, y que lleva a tener conductas compensatorias, como por ejemplo lo más clásico que todos sabemos son los vómitos. Y hay una intensa insatisfacción corporal. Y por otra parte, el trastorno por atracones es similar a la bulimia sin la purga posterior. La siguiente, Caro, por favor. Y en esto, que vemos que es lo central en en todas las patologías de los trastornos de conducta alimentaria clásica, es que la evaluación, la autoevaluación está centrada en la imagen. Y aquí tenemos pacientes, tenemos jóvenes que están empezando en su etapa de generar la identidad, y en este generar la identidad logro que todo sea el cuerpo. Para todos nosotros es importante en cierta medida. Sin embargo, esto pasa a ser: yo valgo lo que peso, yo valgo la talla de pantalón, yo valgo lo que mido en cintura. Y eso pasa a ser mi vida. Y eso domina todas las otras esferas. Y en un chico, en una chica, en un adolescente que está en desarrollo, las otras áreas se ven mermadas, entonces tiene un impacto que es sustancial en el desarrollo. Y está este intenso miedo a subir de peso, o los deseos intensos de seguir bajando. Y como les dije, son una enfermedad. No es un estilo de vida, no está la voluntad de por medio, es una enfermedad. La siguiente. Y estamos en alerta constante, porque este es un grupo, como les decía, el 85% de los trastornos de conducta alimentaria comienzan en la adolescencia. O sea, se van desarrollando en este momento donde está generando el quién soy. Es una enfermedad que es tremendamente prevalente, es la tercera enfermedad crónica en este grupo etario, con graves consecuencias a largo plazo. En estudios que muestran en niños pequeños la insatisfacción con la imagen corporal, desde ya 5 o 6 años un 68% habla de que hay una insatisfacción corporal, y un 57% en los niños. O sea, imagínense, estamos hablando de niños que están pasando del preescolar al escolar, ya sienten algún grado de insatisfacción con su cuerpo. Y aquí vienen las mezclas peligrosas. Insatisfacción más baja autoestima. En esta búsqueda de soluciones, cómo ir resolviéndolo, aparece una amiga que puede ser letal, que es la dieta. Y que todos pueden decidir en el momento que entran
pero esto es como la ruleta rusa, nadie sabe a quién le toca y quién se queda pegado. Y esto es como el basal, esto puedo haber dicho la misma clase, la misma charla, el 2010, el 2000, sin embargo nos tocó el año pasado y el antepasado una situación completamente diferente, que fue la pandemia. Y en la pandemia empezamos, ¿se acuerdan a todo lo que nos pasó al inicio? Todos los chats estaban repletos de memes de ojo que vamos a subir de peso, vamos a salir rodando de este encierro, ojo con lo que comemos, aumentemos la cantidad de actividad física, y si no hiciste ejercicio ahora es que significa que nunca lo hiciste, y una serie de cosas que nos permearon a nosotros como adultos. Pero nosotros tenemos identidades formadas y sin embargo igual algunos de esos memes nos podía tocar. Imagínense personas que se están formando, personas que creen que a veces los medios de comunicación y las redes sociales es la realidad. Y en ello fuimos viendo cómo esto empezó a ser una pequeña semilla que se fue relacionando con una exposición intensa a la imagen corporal. Estamos todos ahora viendo el Zoom y todos nos vemos a nosotros, ¿cierto? Tenemos una pequeña pantalla que nos muestra. Tuvieron mayor exposición a sus caras, a sus cuerpos, también en pandemia. Y por último, un aislamiento social importante. Entonces acá, este estado de alerta por la edad más la pandemia generó la tormenta perfecta, lamentablemente, y que hoy día está sobrepasando todos los servicios de salud. Y aquí vemos la siguiente, Caro, cómo nos llenamos de estos titulares. Los trastornos alimentarios aumentaron un 30%, se duplicaron los trastornos alimentarios, y esto es a nivel nacional e internacional. Las redes sociales cuestionadas porque fomentan o no fomentan los trastornos alimentarios, y todo esto lo reciben mentes en formación. No es ser alarmista, pero por eso estamos acá, porque en realidad esto nos preocupa, y nos preocupa hace rato a las 3, y queremos hacer intervenciones que esto no deje de permear a quienes están en el colegio y a quienes también, de forma quizás, rodean a nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer esta ola más grande? La siguiente. Y aquí hay algunas grandes verdades que a veces uno puede tener mitos, y la Academia de Trastornos Alimentarios, la AED, dice, estas son las 9 realidades acerca de los trastornos de conducta alimentaria. ¿Cuáles son las verdades? Mucha gente con un trastorno de conducta alimentaria se ve saludable a pesar de que puede estar extremadamente enferma, lo que les estaba diciendo antes. Las familias no son las culpables de que tengan un trastorno alimentario y pueden ser los mejores aliados para que un paciente y todos nosotros el personal de salud durante el tratamiento. Un diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria es una crisis de salud gigante que irrumpe en el funcionamiento personal y familiar. Es un dolor. Los trastornos de conducta alimentaria no son una elección, son una enfermedad mental muy seria y biológicamente influenciada. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan a gente de todas las edades, sexo, raza, etnia, orientación sexual, estatus socioeconómico. Los trastornos de conducta alimentaria conllevan tanto un mayor riesgo de suicidio como las implicancias físicas y médicas. Los genes y el ambiente juegan un papel importante en el desarrollo de estas patologías. Sin embargo, los genes por sí solos no predicen quién lo va a desarrollar. Y la recuperación completa es posible en los trastornos de conducta alimentaria. La detección e intervención temprana son muy importantes. Y acá estamos. Esto es bien médico, pero quisimos mostrarlo para poder entender cómo a través de la vida vamos viendo distintas momentos en la niñez, en la adolescencia y en la adultez, donde se van poniendo en relación los factores. Al inicio, en la niñez, tenemos factores predisponentes, que hay factores propios de cada familia que lo van a ir abordando más adelante en la charla, así como también los factores ambientales. Están los factores predisponentes individuales, ahí yo decía de las verdades de los trastornos alimentarios, están el tema genético, también influye el temperamento. Y estos 3 factores van confluyendo y generando variables de vulnerabilidad. Pueden haber adolescentes que son más vulnerables, niños que son más vulnerables, y que cuando ingresan a la adolescencia se encuentran con la pubertad, que ya en sí
un cambio hormonal, un cambio corporal, de identidad, emocional, me voy encontrando con el quien yo soy. Y en eso pueden generar muchísimas dudas y también angustia. Esto sumado a los eventos estresantes, y pueden ser cosas como normativas, cosas que nos podemos encontrar en el día a día, como una prueba, un examen, el conflicto con la amiga, a eventos más intensos, como situaciones a nivel familiar, duelos, pérdidas. También en esta época comienzan y empiezan a aparecer en mayor forma y emergen los trastornos, las comorbilidades psiquiátricas, otros trastornos ansiosos, depresivos, trastorno obsesivo-compulsivo. Y sumado a actividades de riesgo en donde el cuerpo está muy expuesto, algunos deportes, donde está muy puesto el cuerpo, pueden, juntándose con este niño que venía con más vulnerabilidad y aparecen todos estos factores en la adolescencia, explota la pérdida de felicidad. Y cuando tengo esto, necesito retomar de alguna forma, el control puede ser una forma de retomar como esta felicidad o tener la ilusión que al tener el control la voy a volver a tener. Y ahí, dentro de eso aparece la restricción alimentaria. Y en la restricción alimentaria está demostrado que existen como liberación de hormonas y distintas cosas que me hacen sentir mejor. Sin embargo, también tenemos una sociedad gordofóbica, que cada vez que existe una baja de peso, todos lo celebran y lo fomentan. Y este influye también en el tema de mantener la restricción y el grado de nutrición. Y por otro lado tenemos los efectos negativos a largo plazo, que van generando mayor rigidez cognitiva, y un círculo vicioso en donde se va estimulando la desnutrición. Y acá tenemos cómo se fue formando un trastorno de conducta alimentaria. Y aquí queremos enfatizar en esta charla dónde podemos ir, quizás en la niñez, a actuar en los factores predisponentes. Dejo a la Caro. Gracias, Cari. Bueno, entonces, después de toda esta introducción de, en el fondo, cómo se dan los trastornos alimentarios, qué factores influyen, la pregunta clave, ¿cierto?, es que entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Como para no caer en pánico y sentirnos desesperanzados frente a esta situación. Y ahí donde hacemos esta pregunta, entonces, ¿cómo podemos nosotros prevenir? ¿Qué podemos hacer como padres? ¿Qué podemos hacer como comunidad? ¿Qué podemos ir mirando para poder actuar y actuar a tiempo? Como decía la Cari, el tema de cuándo se detectan los trastornos alimentarios en los adolescentes y cuándo se empieza a intervenir en tratamiento, son fundamentales para el pronóstico, es fundamental para cómo se va a seguir esta enfermedad en el futuro. Y así hay chiquillos y chiquillas que tienen trastornos alimentarios que son cortitos, que duran menos de un año, y otros que pueden llegar a ser crónicos, pero eso tiene directa relación con el momento, con la detección, con el tratamiento, y bueno, y con otros factores también que pueden contribuir de una u otra manera a cómo se vaya desarrollando. Pero aquí es donde nosotros podemos intervenir. Conociendo primero los factores de riesgo. Los factores de riesgo hay 4 factores de riesgo que son principales. ¿Ya? Primero, la dieta. ¿Ya? La dieta, que es una cosa que es tan común, ¿no? El 75% de los adolescentes alguna vez ha hecho dieta, imagínense, 75%, o sea, 3 de cada 4 adolescentes, y no necesariamente una dieta de la mano de un médico, lo más probable es que sea la dieta que compartió la amiga, lo que escuchó, etc. ¿Y qué tipo de dieta? Pueden ser dejar de lado ciertos tipos de alimentos, por ejemplo, no comer cosas más altas en azúcar o frituras, o carbohidratos, que son esenciales para un buen funcionamiento del organismo, sobre todo en esta etapa que es crítica del desarrollo. Lo que no pasa en la adolescencia no pasa después, ¿ya? Y por lo tanto es demasiado importante para ver cómo sigue. ¿Ya? Entonces sabemos que las dietas son muy comunes, son comunes en nuestro lenguaje, son comunes en nuestra sociedad, y no sirven, ¿ya? No sirven para ningún objetivo, y pueden enfermar gravemente. Después la Dani va a entrar también más en eso. Después tenemos la insatisfacción corporal. La insatisfacción corporal, como les decía también antes, tiene mucho que ver con lo que les toca a los chiquillos y chiquillas desarrollar en este momento de la vida. Estamos hablando en general de la adolescencia, esa es la etapa prepuberal, la pubertad y el resto de la adolescencia. La insatisfacción corporal tiene mucho que ver con la autoestima, con el autoconcepto. ¿Ya? Tiene mucho que ver con que cuando hay una baja autoestima es más probable
que también se desarrolle la insatisfacción corporal. Tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con las experiencias, tiene que ver con cómo yo siento que tengo que ser, cuál es el mandato social de cómo no tiene que ser. En esta sociedad tenemos un mandato social que es súper claro respecto al cuerpo, lamentablemente, ¿cierto? Si somos delgados tenemos más posibilidad de éxito, y si somos delgados, además, no solamente eso, no solamente vamos a tener éxito en esta sociedad, sino que además vamos a ser felices. ¿Ya? Nuestros hijos, nuestras hijas quieren ser felices, nosotros queremos que sean felices, ¿ya? Pero la solución muchas veces es la solución equivocada. Y la insatisfacción corporal también está de moda, como decía la Cari, ¿no? O sea, hay cerca de un 70% de chiquillos que tienen una gran insatisfacción corporal. Junto con eso, otro factor de riesgo es el bullying. Los chiquillos que han estado expuestos a bullying, sobre todo bullying que tiene que ver con su aspecto corporal, tienen más riesgo de desarrollar un trastorno alimentario. Y aquí nuestra acción comunitaria, nuestra acción en el colegio es fundamental. Ya, el colegio está haciendo, y cada vez más, ¿cierto? Siempre ha intervenido en el tema del bullying, y hoy día además ha incorporado el Volando en B como plan de prevención del bullying, lo cual es absolutamente necesario y primordial, importante e interesante. Entremos en esto. Sabemos que el bullying, los principales factores para pararlo tienen que ver con los testigos. Los testigos son los que acompañan en el bullying por no querer ser al que le echan alguna burla. Pero además, en el caso de los trastornos alimentarios, el bullying que más hace ruido, el que más daña, es el que hacemos dentro de las propias familias. Esa influencia no la podemos olvidar. Cuando dejamos que haya bullying dentro de nuestra familia, que se hable, que se rían del cuerpo de los otros, de la forma, del color, de la talla, de lo que sea, dentro de nuestra familia es donde más daño podemos hacer. El que hacen los hermanos, el que hacen los padres, a pesar de que sea como que lo encontremos como talla, como que está súper como normalizado dentro de las familias hablar de esto, no sabemos el daño que puede provocar porque no sabemos dónde cae dentro de la vulnerabilidad de cada uno de nuestros hijos. Otro concepto que es importante también de factor de riesgo es esto que se llama weight of fat talk. Fome que todas estas palabras sean en inglés, pero pucha que no hay ninguna otra que la traduzca de mejor manera. ¿Ya? El weight of fat talk, probablemente todos hemos estado alguna vez involucrados en esto. Se trata de conversaciones en forma bastante ritualizada que hacemos en relación a nuestro cuerpo, o a nuestra alimentación, o a la alimentación de los otros, o al cuerpo de los otros. Por ejemplo, estudié un montón de peso, estoy una floja, o flojo, no, estamos comiendo como tanto, celebramos el Día de la Mamá, pero mañana vamos a hacer ejercicio. Tenemos incorporado que la comida la tenemos que compensar, que tenemos que reírnos acerca de la forma en que comemos, y también hacer eco del cuerpo de los otros. Ya ustedes probablemente han escuchado, y estamos aquí todas con nuestras chatitas de la campaña que la está liderando en Chile la doctora Figueroa, que también trabaja con nosotros, y que se habla de esto, ¿no? De no hablar del cuerpo de los otros, no hablar del plato de los otros, no hablar de la forma de los otros, que cuando sea la primera vez que vemos a alguien después de mucho tiempo, no sea, uy, qué flaca, qué regia, uy, me parece que la respuesta está media gordita. Estas son conversaciones que sin querer también hacen daño, y están directamente todos estos factores de riesgo relacionados con la aparición de trastornos alimentarios en los adolescentes. Y eso es parte de lo que queremos, ¿cierto?, prevenir. Y esto es un ejemplo más de esto, ¿no? No te pares ahí, eso te hace llorar. Esto es lo que los chicos nuestros y nuestras chicas han aprendido, ya que la pesa hace llorar a la mamá, hace llorar al papá, a la hermana, a todos. ¿Ya? Muchas veces, y hemos estado, sobre todo en esta sociedad, como decía la Cari, que es bastante gordofóbica. Es ahí donde tenemos que hablar primero, tenemos que hablar como familia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo prevenir? Vamos a tener atención a las banderas rojas, que las vamos a ver enseguida, y también moderar factores de riesgo, que lo va a conversar la Dani. ¿Ya? Estas son nuestras principales banderas rojas. Lo primero es cuando nuestros chiquillos o chiquillas hacen dieta. De repente nos puede parecer normal, podemos tener cultura de dieta en la familia, ¿ya? Pero un adolescente que está a dieta puede ser un adolescente en riesgo. Como decía la Cari, en realidad es como la ruleta rusa, uno no sabe dónde queda en ese nivel de vulnerabilidad personal,
donde cae la dieta y cómo la dieta en sí misma desarrolla más conductas de riesgo, ¿ya? Son el gatillante número 1 de los trastornos alimentarios. Entonces pongamos ojo cuando nuestros hijos deciden hacer dieta. ¿Para qué quieren hacer dieta? ¿Para qué quieren adelgazar? Un adolescente que nos llega a nosotros y que sabemos que ha estado bajando de peso, nos llama siempre la atención, porque un adolescente no debiera bajar de peso, debiera solo subir, ¿ya? Porque están en pleno desarrollo, y un desarrollo que implica que la curva de peso y todo eso va hacia arriba y en algún momento se va aplanando, pero ya ha llegado hacia los 20 años. Nos debe llamar la atención a un adolescente que baja de peso, porque muchas veces puede que esté bien acompañado y que sea una necesidad quizás de salud, pero la mayor parte de las veces de nuestros adolescentes que se ponen a dieta tiene que ver con otras cosas. Sí. ¿Sí? Hola, es que mira, ahora estoy en una reunión por Zoom, entonces no puedo hablar. Hay un Te micrófono tinca- abierto. Hablemos mañana, eso. Hay un Muchas micrófono ahí gracias. abierto, sí. Chao. Bueno, otra bandera roja. Alejarse de los amigos y las actividades sociales. Cuando vemos a un adolescente que se está aislando, ¿verdad? Nos tiene que llamar la atención. En la adolescencia lo que manda y comanda son las amistades. Cuando nuestros adolescentes quieren salir más que lo que nosotros queremos que salgan, ya que quieren estar todo el tiempo con los amigos y menos con la familia, eso es un adolescente normal. ¿Ya? Quizás nosotros quisiéramos que hicieran otras cosas, pero en realidad los amigos comandan esta etapa. Los amigos con los amigos se están lidiando con roles sociales, se están probando, y eso es lo normal. Cuando un adolescente se aísla nos debe llamar la atención. Cuando aparecen intereses que antes no habían aparecido, especiales y aumentados por cocinar, por la comida, por cocinar para otros y no comerse lo que comen, lo que ellos mismos cocinan. También nos tiene que llamar la atención. Tener una rutina rígida de ejercicio. El ejercicio es bueno, el deporte genera endorfina, genera también salud, apoya la salud mental, pero muchas veces se convierte en un peligro cuando empezamos a ver rutinas rígidas de ejercicio, un ejercicio que nosotros llamamos compulsivo, que no se deja de hacer a pesar de que existen contraindicaciones para hacerlo, por ejemplo, después de una lesión, o están súper enfermos y siguen haciendo deporte, o cuando se imaginan que sin hacerlo, los días que tenían que hacerlo, empiezan a caer en pánico, cuando no quieren ir de vacaciones porque en esos días no van a poder hacer los ejercicios que querían hacer. Ya nos tiene que llamar la atención estas rutinas rígidas de ejercicio, sobre todo cuando son individuales. La pérdida de peso, como les decía, como consecuencia de una dieta restrictiva o como por la consecuencia de un exceso de ejercicio en relación al intercambio energético en un cuerpo en desarrollo. Usar ropa que le quede suelta, grande o muy abrigada. Muchas veces hay un esconder el cuerpo o también una baja en la temperatura y hace que los pies tengan frío. ¿Ya? Cuando hay mucha vergüenza por poner el cuerpo y usamos polerones extra anchos, incluso cuando están muriéndose de calor, o debieran estar muriéndose de calor haciendo ejercicio, por ejemplo, en las clases de educación física. Hay algo ahí que nuestro hijo o hija quizás está queriendo mostrar. ¿Ya? Independiente de la moda, sabemos que ahora la mitad de las niñas, y las niñas especialmente, andan con unos tremendos polerones, los chiquillos también, y es como parte de la moda, pero cuando eso deja de ser cómodo, cuando es para poder ocultar el cuerpo, nos tiene que llamar la atención. Y también hay otros signos de alerta, ¿ya? Cuando el comer en familia pasa a ser un problema, ¿ya? Cuando ya efectivamente se han sacado ciertas cosas y un disfrute de la familia, comer algo rico, todos juntos, pasa a ser una discusión. Cuando hay mucha ansiedad a las horas de comida, cuando hay muchos ratos pasados en el baño después de comer. ¿Ya? Todas esas son pequeñas cosas que nos tienen que llamar la atención porque puede tener alguno de nuestros hijos un momento de riesgo y que nos está diciendo algo. Tenemos que preguntar, tenemos que hablar. Ahora dejo a la Dani con entonces cómo promover la protección. Gracias, Caro. Aquí vamos a ir retomando varias cosas que la Caro y la Cari ya mencionaron y las vamos a tratar de ir llevando a la práctica en relación nosotros como padres o cuidadores de nuestros hijos e hijas, ¿ya? Lo primero, como factor de riesgo están las dietas
dietas ya están estas formas restrictivas de alimentarse, en las cuales pueden haber exclusión de grupos completos de alimentos, por ejemplo, dejar de comer con gluten cuando no tiene ninguna patología relacionada con el gluten, por ejemplo, una enfermedad celíaca, o dejar de comer, por ejemplo, productos de origen animal sin tener, digamos, mayores razones filosóficas, sino más bien como ubicarse cómodamente en este lugar de decir, no, yo no como carne, no como lácteos, no como nada animal, como para poder justificar esta restricción, ¿ya? Para nosotros como padres es súper importante tener claro que nuestros hijos generalmente no hacen lo que nosotros les decimos, ¿ya? Ellos más bien hacen lo que nosotros hacemos, o sea, ellos hacen lo que ven en nosotros. Entonces, por ejemplo, si de repente hay algún cuidador, madre o padre, que dice, por ejemplo, uy, comí demasiado, o me comí esta hamburguesa, no debería comerla, o comí demasiado pan, voy a dejar el pan, el niño inmediatamente va a entender que eso es algo peligroso, o cuando escuchan que hay alimentos malos, buenos, saludables, no saludables, se le pone una moralidad a la comida que hace que el niño se confunda, ¿ya? Porque, por ejemplo, pueden ver que en algún momento los padres o cuidadores comieron algo y dicen, oh, ya, nunca más debo comer pan, por ejemplo, sin embargo, nosotros sí le mandamos de colación pan o le mandamos un sándwich con distintas cosas para el almuerzo, entonces eso les crea confusión, ¿ya? Por lo tanto, digamos, intervención primera es poder deconstruir nuestro lenguaje con respecto a los alimentos, ¿ya? Y los alimentos son alimentos, no hay alimentos ni buenos ni malos, sino que es la relación que yo tengo con ellos. Si yo tengo la noción de que en mi casa hay alimentos restringidos, ¿ya? O que están prohibidos, y yo estoy en otro lugar, en la casa de una amiguita, de un amiguito, en un cumpleaños, y están estos alimentos prohibidos, el niño o la niña va a tender a consumirlos porque por lo general son altamente palatibles, son sabrosos, no sé, chocolate, papas fritas, hamburguesas, etc. Y al tener el concepto detrás de que son alimentos prohibidos o que solo se comen en ciertos momentos o que solo se comen el fin de semana, le estamos endosando al niño una culpa al consumirlo, ¿ya? Por otra parte, tenemos que pensar que el momento de comer, como factor protector número 2, es ideal que sea en familia, al menos una comida todos los días que sea en familia. ¿Por qué? Porque el momento de comer permite a las familias generar un ambiente agradable en el cual pueda haber una relación positiva con la comida que al final termina siendo un factor protector, ¿ya? Esto de relacionarse de manera fluida, tal como cuando llegamos al mundo como mamíferos, hace que las niñas y niños tengan una relación adecuada, sana y digamos más intuitiva con los alimentos, ¿ya? El hecho de comer en familia también permite que nosotros podamos ver y monitorear cómo están nuestros hijos, cómo comen, cómo se enfrentan al momento de comida. Si nosotros vemos que nuestros hijos empiezan a excluir un tiempo de comida porque ven que la mamá o el papá o el cuidador o cuidadora jamás almuerzan, por ejemplo, o jamás toman desayuno, ellos también van a tender a decir, bueno, si acá no lo hacen, yo también debo dejar de hacerlo porque me parece que no es una costumbre en esta familia. Entonces, instalar costumbres que sean positivas en relación a la alimentación también protege, ¿ya? Retomando este ejemplo de la frase, por ejemplo, que alguien puede decir, no, yo no voy a comer nunca más pan porque comí demasiado, estoy muy gorda, tengo que bajar de peso, y acompañado de eso decimos, voy a ir mañana al gimnasio, voy a quemar todo lo que comí, ¿ya? Eso enseña a las niñas y niños a tener una relación bastante conflictiva con el movimiento y con el ejercicio, porque los niños y niñas perciben en el ejercicio como la forma de penitencia cuando hay una ingesta alimentaria de algo que es rico, que es disfrutado o que es prohibido en ciertas ocasiones.
Entonces los niños empiezan a interpretar al ejercicio como la forma de castigarse o como la forma de quemar o de hacer desaparecer esta ingesta de calorías que en algún momento existió, ¿ya? Por lo tanto, ahí empezamos a abordar el tercer punto de protección, que es enseñarles a nuestros niños y niñas que el movimiento debe ser un movimiento en el cual yo disfrute, en el cual sienta goce, en el cual sienta una mayor conexión con mi cuerpo. Yo no tengo que enseñarle a mis niños y niñas que el deporte es una forma de purgar, una forma de compensar lo que comí. Al mismo tiempo, si nosotros podemos tener la capacidad de leer a nuestros hijos, de mirar cómo son sus características personales, eso también nos invita a ofrecer ciertos deportes que tengan que ver con ellos. O sea, si yo tengo un hijo que le carga el fútbol, que lo pasa mal, que es un desagrado la experiencia del fútbol, lo peor que yo puedo hacer es tomar a mi hijo y ponerlo en una escuela de fútbol, porque le estoy enseñando que el momento del ejercicio es un momento de estrés, es un momento desagradable, y probablemente cuando él tenga la posibilidad de decidir si hace o no hace ejercicio, lo más probable es que como se destruyó esta experiencia, en algún momento va a estar más alejado de retomarla en su edad adolescente o de adulto, ¿ya? Como cuarto factor, tenemos, por ejemplo, el hecho de tratar de desarrollar un autoconcepto positivo, ¿ya? Que tiene mucha relación con esto que yo les mencionaba en el factor 3, que es leer a nuestros hijos por lo que son, por los intereses que tienen y por los talentos que tienen, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo en mi casa un lenguaje, una actitud en la cual yo le doy valor a todos los tipos de cuerpos, a una diversidad corporal, los niños van a entender que eso es el relato y son los valores que nosotros les estamos entregando. Si yo, por el contrario, como madre o como padre o como cuidador, digo, por ejemplo, tal persona le ha ido súper bien, está súper regia, adelgazó un montón, le ha ido bien en la vida, el niño va a entender que las personas delgadas son como las personas buenas en el mundo, o a las que les va bien, o a lo que hay que llegar. Por ende, el niño va a intentar reproducir ese modelo o va a interpretar que ese tipo de personas o ese tipo de cuerpos son solo las merecedoras del éxito, de que les va bien o de la felicidad, y todas aquellas que no están dentro de esta forma están expuestas a ser molestados, a recibir burlas o a ser personas que no lo están pasando bien o que no son exitosas, ¿ya? Por lo tanto, ahí los niños también pueden interpretar que, por ejemplo, si ellos ven que tienen un compañero o compañera que es gordo o gorda y que en el curso lo molestan o la molestan por esta razón, él va a entender que es algo que está adecuado. ¿Por qué razón? Porque en el discurso, en el imaginario que él ha escuchado en su casa, se traduce que las personas gordas no tienen derecho a ser felices o a gozar un movimiento o a gozar una comida, ¿ya? El quinto factor importante, que tiene mucha relación con lo que decía la Caro, es tener ambientes libres de conversaciones de peso o sobre el peso o sobre la comida de los otros, porque eso permite que en nuestro lenguaje, en nuestra relación, no sea importante la forma del cuerpo de las personas. Más encima que si a esto nosotros le agregamos las siguientes cifras, que por ejemplo, y que llama mucho la atención, porque el cuerpo de una persona, el fenotipo de una persona, está determinado cerca del 80-85% por su genética, ¿ya? O sea, padres de estatura alta por lo general van a tener hijos de estatura alta, y lo mismo con el tamaño de sus cuerpos. Por lo tanto, si yo digo que el 80-85% determina la forma de mi cuerpo y apenas un 15, un 20% en el mejor de los casos se atribuye a la alimentación y al ejercicio, y nosotros estamos reduciendo todo a que comiendo de tal manera o haciendo tal tipo de ejercicio voy a tener un cuerpo determinado, estamos atribuyéndole al peso y a la forma de nuestro cuerpo una conducta, siendo que el peso no es una conducta, es una cosa que está determinada genéticamente.
Yo creo que a nadie de los que estamos acá alguna vez se nos ha ocurrido decirle a alguien así como, chuta, mides demasiado, deberías achicarte, porque sabemos que es algo que no se mueve. Sin embargo, la cultura de las dietas, la publicidad, el mercado detrás de la industria de las dietas nos ha hecho creer que el cuerpo es un territorio modificable a mi gusto y a mi discreción. Y si ustedes buscan en Google la palabra dieta, hay millones y millones de dietas existentes, puesto que todas tienen un resultado bastante pobre y no sostenible en el tiempo. ¿Ya? Entonces se crea una, se crea otra, la dieta keto, la dieta paleo, la dieta de esto, la dieta de lo otro, y al final lo único que podemos lograr con las dietas es entender que somos débiles porque no logramos los resultados que nos muestran, y eso nos crea culpabilidad, alimenta la insatisfacción corporal y nos impulsa a buscar una nueva dieta, y así sucesivamente. ¿Ya? Y como último factor protector y muy importante es tratar de fortalecer un autocuidado, un autoconcepto desde el lugar de habitar nuestros cuerpos como un territorio sagrado, ¿ya? Como un cuerpo que nos permite hacer cosas, que nos permite ser quienes somos, más que tratar siempre de modificarlo, de achicarlo, como si las personas que no cumpliésemos una norma de un cuerpo hegemónico, delgado y con ciertas características, casi que no tenemos espacio en la vida de hoy. Ese discurso creo que tiene que ser cuestionado, tiene que ser problematizado y proteger, digamos, esta relación que tenemos con el cuerpo como un lugar que no tiene, digamos, que no tiene modificación, puesto que no es una conducta, sino que el cuerpo que tenemos se respeta, se cuida, se alimenta, se nutre, se le da movimiento, pero desde un lugar de goce y de respeto, ¿ya? Ni siquiera tenemos que amar nuestro cuerpo todos los días. Hay días en que podemos tener días con una mala relación con la imagen corporal. No obstante eso, a pesar de que yo haya un día en que no encuentre que me vea de la mejor manera, igual debo ser respetuosa con mi cuerpo, porque es el lugar que me ha permitido ser quien soy y estar donde estoy. Eso también tiene mucha relación con que cuando hay padres, madres o cuidadores que están constantemente refiriéndose a alguna parte de su cuerpo como anómala, como defectuosa, como susceptible de reparar, los niños generalmente... Y vas a llorar. Hay un micrófono abierto. Los niños por lo general tienden a reproducir y tienden a tener la misma incomodidad que sus padres, madres o cuidadores. Si alguien se queja mucho de su abdomen, los niños también tienen el ojo puesto ahí, a pesar de que tienen cuerpos de niño con abdómenes de niño. Si hay alguien que se queja mucho de sus muslos, los niños también tienden a focalizar su atención en los muslos y empiezan a creer que sus muslos son los más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque ellos escuchan esto en su casa, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros hablemos de nuestro cuerpo como un lugar que permitió traerlos al mundo, que ha permitido soportar enfermedades, que nos permite movilizar, etc. ¿Ya? Siguiente. Bueno, todos estos mensajes que Daniela compartía son, pucha, que son ciertos, y en realidad los necesitamos a todos para que podamos realizar una real prevención. Estamos poniendo un granito mínimo de arena en la construcción de nuevas sociedades, en la construcción de una nueva sociedad más amable con el cuerpo de nuestros hijos y nuestras hijas. Y aquí este mensaje, ¿cierto?, no se trata solamente de nuestra familia, se trata también de todos los que los rodean a nuestros hijos e hijas. Nuestra familia extensa, los compañeros de curso, las compañeras. Dicen que nuestros hijos están 8 horas al día, 5 días, la mayor parte del día de la semana, están junto con sus compañeros, con esta comunidad que estamos haciendo. ¿Cómo no vamos a querer hacer algo para poder contribuir a que tengan una imagen de sí mismos más sana, que crezcan como cabros más felices y que puedan seguir adelante sus vidas en toda la plenitud que hemos querido siempre para ellos y ellas? Entonces, mensajes simples para llevar a casa. Bueno, que sabemos que los trastornos alimentarios son enfermedades graves. Es importante llegar a tiempo por todo lo que decíamos de la prevención,
porque esto empieza antes y por eso la invitación es a toda la comunidad escolar hoy día, ¿no? Como no solamente a los que están en la adolescencia. Cuando ya llegamos a hablar de esto en la adolescencia, quizás estamos un poquito tarde. Esto parte desde lo que podemos hacer nuestra familia, desde la relación de nosotros mismos con nuestros cuerpos y cómo vamos ahí influyendo, modelando, protegiendo y filtrando los mandatos sociales. Reconocer también cuando normalizamos conductas que son alteradas y de riesgo, como la dieta. Prevenir es posible y es tremendamente posible y todos podemos, pero todos podemos juntos y apoyando una imagen corporal positiva, como decía la Dani, que el cuerpo nos permite mover, nos permite sentir, nos permite ir a la playa, caminar, querernos, abrazarnos. Y no es un lugar para criticar, para que no quieran nuestros hijos y nuestras hijas querer ser otros, sino que ser ellos mismos y felices, con un respeto tremendo a la diversidad en todos los sentidos. Esos son los mensajes que queremos que se lleven, ojalá, esta noche. Vamos a contestar las preguntas que hay ahí en el chat, había una por lo menos que yo leí, y les agradecemos enormemente a estar aquí hasta ahora con esta atención. Muchas gracias, y no se habla del cuerpo de otros, sabemos que está la Cote por ahí también en el público, así que agradecemos esta tremenda campaña de prevención que está liderando y que todas la podamos compartir. Muchas gracias. Voy a dejar ahora compartir la pantalla para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, responder también a la que ya vi. Yo creo que la Dani puede contestar esta, ¿cierto? Y si tengo una pregunta de Pilar. ¿Cómo se habla con los niños de los dulces, golosinas, caramelos? Eso, de los dulces, caramelos o golosinas. Perfecto. Mira, la verdad es que quisiera como responder esta pregunta tratando de que podamos imaginar como un círculo en el cual a un lado tenemos nuestra forma de alimentarnos intuitiva, tal como llegamos al mundo, ya que es una relación bastante fluida con la alimentación, que nace desde la lactancia materna. Ya cuando los niños nacen, los niños y las niñas generalmente nos piden que haya una lactancia libre demanda. ¿Por qué? Porque los niños nacen con la capacidad de comer y de tomar cuánto alimento necesitan, ¿ya? Y somos nosotros los adultos los que empezamos a deformar esto con el tiempo. Cuando nosotros llegamos a un TCA, que es un trastorno de la conducta alimentaria, antes hay todo un camino, ya, que son las conductas de riesgo o las conductas desordenadas de la alimentación, ya, y que ahí es donde generalmente se influye a los niños diciendo, por ejemplo, no comas tanta azúcar, no comas chocolate. Si comes chocolate, come, no sé, te doy uno, no te doy más. Y si tú te imaginas lo siguiente, tienes tu hijo que comió, almorzó, ya, y que está satisfecho, pero tú llegas del supermercado con ramitas, papas fritas, chocolates, helados, y los metes en un mueble. Y a ese mueble le pones una cadena y le pones un candado. Probablemente ese niño o esa niña, aun cuando esté satisfecho, va a querer ir a romper eso y va a querer ir a buscarlo, ¿ya? Porque es lo prohibido. Entonces, a los niños y niñas se les debe permitir una relación sana, que me refiero a que sea una relación fluida con los dulces, que hayan dulces en su alimentación, y te aseguro que cuando un niño tiene una disponibilidad de chocolates, galletas, dulces, y que él se puede relacionar y puede gestionar hasta dónde llega su necesidad de consumir ese alimento, lo toma lo que necesita y no sigue comiendo más. Cuando yo a este niño o niña le estoy inculcando conductas de restricción, conductas como por ejemplo, en la semana me porto bien, no como nada y me lo como todo el fin de semana, le estoy entregando a esta niña y a este niño una relación distorsionada con la alimentación, ¿ya? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero la forma de relacionarse con los dulces de los niños es comiéndolos cuanto necesiten, ¿ya? Y ojalá que no hayan adultos que puedan destruir esta relación que por lo general viene intuitivamente marcada en los niños a elegir lo que necesitan y dejar lo que no necesitan. Gracias, Dani. Ojalá que haya respondido a la pregunta de Pilar, me aportaste muchas cosas. Muchas gracias.
Oye, otra pregunta dice Mi Martínez, dice muchas gracias. Una pregunta, ¿qué es el ARFID? ¿Es un trastorno alimentario también? Nuestra experta en ARFID, la Cari. Sí, el ARFID es un trastorno que en español es TERIA, que es trastorno por la evitación y restricción de la ingesta alimentaria. Está catalogado desde hace poquito como un trastorno de conducta alimentaria, pero la característica esencial, a diferencia de los trastornos clásicos, es que no existe insatisfacción de la imagen corporal ni el miedo a subir de peso. Son niños, adolescentes o adultos que tienen dificultades para comer, pero no es este el eje de las dificultades. Pasan por dificultades sensoriales, por dificultades como miedo a atorarse, o simplemente con un bajo apetito. No está estos núcleos que teníamos descrito antes de la autoimagen y el miedo por subir o los deseos de bajar. Muchas gracias. Loreto Paredes dice precisamente por este último mensaje, yo me imagino que del último de la charla, no solo se trata de nuestra familia, sino también del entorno. Si logro controlar el lenguaje de mi familia, ¿cómo controlo el entorno? Lo que dicen los compañeros, los mensajes que se transmiten a través de las redes sociales, etc. Bueno, yo quisiera ahí decir algo, ¿no? O sea, justo Loreto, en eso estamos. Yo creo que este tipo de charla, este tipo de encuentros nos permiten como aunar como cierta visión de mundo que queremos construir. Los que estamos aquí hoy día probablemente nos llamó la atención el tema porque lo hemos visto, porque lo hemos sufrido, porque nos interesa o sabemos de qué se trata. Hay mucha gente que no tiene idea, ¿ya? Que no conocen estos trastornos, que están lejos de poder visualizarlo. Y en ese sentido, el poder poner como comunidad y poder empezar a pensar en esto, que hay ciertos mensajes que ojalá no tengamos que traspasar a nuestros hijos en relación a los alimentos, todo lo que habló la Daniela, en relación a la categorización de los alimentos, a no hablar del cuerpo de los otros. Con eso estamos ya construyendo un ambiente más amigable dentro de las familias, ¿ya? Y efectivamente quizás no podemos controlar el entorno, pero sí si tenemos un lenguaje de esta manera con nuestra familia, una forma de educar a nuestros hijos en el valor de la diversidad del corporal, en fomentar la autoestima basada en otros elementos que no sean la imagen corporal, estamos también protegiendo, como por eso yo hablo como de un filtro social, como protegiéndolos de los mensajes que adoptan afuera y tener esa conversación. Yo me acuerdo la primera vez que mi hija me dijo algo en relación a esto, en mi familia, que no, imagínense, ya estábamos como un poquito pasados para el otro lado de no hablar de las formas corporales ni nada. Yo creo que en algún momento me fui un poco al otro extremo. Y llegó, teniendo 4 años, la venía a buscar del colegio y ya atrás, amarradita, y me dice, mamá, yo no quiero ser gorda, ¿ya? Porque ser gordo es feo y ser flaco es bonito. Yo casi choco, ¿ya? Porque además yo pensando, ¿cierto? Que en nuestra familia este mensaje estaba suficientemente protegido. Entonces, por eso estamos haciendo esto, porque nos interesa que salga de la comunidad de quienes conocemos esto y tenemos una sensibilidad en relación a este tema, que podamos compartirlo con cada uno de sus hijos, sus hijas, su familia, los compañeros en el colegio, poner el tema, que no es un tema de niñas, ¿ya? Que no porque ahora hay niñas en el colegio tenemos que hablar de esto, ¿ya? Puede ser, afecta a niños y niñas de todos los sexos, géneros, todo. Entonces, por eso estamos hablando de esto, para poder tener un ambiente más protegido, filtrando a través de las cosas que vamos conociendo, de lo que vamos aprendiendo en este tipo de charlas, los mensajes que llegan a ellos, para que podamos tener una conversación sobre eso, ¿ya? Para poder tener elementos en los cuales, con la coherencia interna de la familia, les hagan sentido y puedan también como tener ojos para ellos ser sensibles a los elementos que entran y penetran desde la sociedad. Es una tarea en construcción. Estamos trabajando para ustedes. ¿Ya? Pero toda la sociedad, en realidad, todos los que trabajan en marketing, los que trabajan, o sea, esto de todas maneras tiene que ser como de todo el ecosistema trabajando. Y por eso hemos llegado tan mal y bueno, yo creo que hay muchos movimientos que ya también han hecho que esto vaya un poquito de vuelta. La campaña que lidera la María José Figueroa,
a nivel de internacional. Hay varias campañas, de campañas de Dove, también hay otras campañas que hablan de rescatar el valor de las personas por sobre la imagen y el cuerpo. Podrían también, Carmen, Gloria Troncoso, y se podrían darnos consejos a seguir en caso de sospechar a alguno de nuestros niños que se pudiera encontrar iniciando un trastorno de este tipo. ¿Qué podemos hacer ante esa sospecha? Karin, Dani, cuando sospechamos, ¿qué podemos hacer con nuestros niños? Yo aquí podría agregar que, por ejemplo, las conductas dietantes crónicas o las conductas desordenadas de la alimentación están presentes en un gran porcentaje de la población, y los trastornos, por ejemplo, en Estados Unidos recientemente se vio que los trastornos de la conducta alimentaria en población adulta se ven entre un 8 y un 10%, ¿ya? Sin embargo, las conductas desordenadas de la alimentación se ven en un 50% de la población adulta. Por ende, no es necesario llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria para intervenir. O sea, de hecho, lo ideal, Carmen, Gloria, es intervenir antes, cuando uno ya ve que hay algunas conductas anómalas como excluir alimentos o excluir, por ejemplo, grupos completos de alimentación u horarios de comida. Y ahí, de todas maneras, lo primero que hay que hacer es consultar y tratar de poner en práctica estos factores protectores que mencionamos al interior de la casa. Pero si tú ves cualquiera de las cosas que menciona la Caro en las banderas rojas, es importantísimo consultar, ojalá, lo antes posible, porque el pronóstico de la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria o de la intervención en estos temas depende mucho del tiempo que me demoro en consultar, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo le podría decir por lo menos a Carmen Gloria. Sí, y agregar que hoy día tenemos una pandemia en salud mental con que no tenemos horas disponibles. Creo que por un tema de factibilidad es más probable tener hora con una nutrióloga que con cualquier otro profesional de la salud mental. Entonces, creo que es el primer paso para poder darlo si uno lo sospecha, asistir ahí. Sí. Preguntar también con nuestro hijo, preguntarle cómo se sienten, qué está motivando estas conductas que uno está pudiendo estar alerta. No las dejemos pasar. A veces nos asustamos, ¿no? Nos asusta ver que nuestros hijos están haciendo cosas que podrían dañarlos. Esto y en todo tipo de cosas, ¿no? En las autoagresiones, en las ideas suicidas. Y hablar con ellos, preguntarle qué le está pasando, no dejarlo pasar, va a abrir una puerta para poder recibir la ayuda que necesita. Sí, es un mito, perdón, Caro, es un mito Sí. que hablar de los temas los aumenta. Quizás uno siempre está como en la postura quizás más evitativa, de evitar el conflicto, pero es un mito que si yo hablo de esto lo voy a generar. Y eso en todas las patologías de salud mental. Entonces, como que no tener ese miedo. Sí. Muchas gracias. Maximiliano, no sé cómo estamos con la hora. Estamos bastante bien. Han Ya. cumplido todos los horarios y hay hartas preguntas. Lo que me gustaría, Carolina, es que informarle a todos que vamos a dejar el correo de ustedes para que puedan hacer preguntas más personales directamente. Lo vamos a dejar al lado de la grabación. Y un poco yo quería hacer una pregunta bien personal. Generalmente los problemas de alimentación se asocian al género femenino. ¿Han observado problemas de alimentación en niños? Sí, o sea, como... Dijeron como ustedes que no tenía género, pero no sé si eso es, en la práctica se ve así. Sí, se ve, no tiene la misma razón entre hombres y mujeres, ¿verdad? Efectivamente, hoy en día la proporción es de 6-1, 6 mujeres por un hombre, ¿verdad? Pero llegan menos, y llegan menos por una cuestión que también tiene que ver harto con nuestra sociedad y nuestra cultura. O sea, porque eso es lo que se sabe, ¿no? De esta proporción de 6-1, lo que hablan las investigaciones, etcétera. ¿Qué es lo que uno ve en la clínica? Es que efectivamente llega mucho menos. Los cabros que están, no, perdón, hombre, los niños y niñas y adolescentes que están en desarrollo, pero cuando son varones, se tiende a subestimar.
¿ya? El chico crece, se estira, adelgaza y es como la norma, ¿ya? Empieza a bajar de peso y es como aplaudido. Y no hay este ojo porque tenemos un poco la idea de que es un problema de mujeres, ¿ya? Entonces, los adolescentes, varones, y sobre todo adolescentes varones que tengan sobrepeso o estén con una obesidad, tienden mucho menos a consultar y la gente, y los papás tendemos a estar mucho menos alerta cuando bajan de peso, a pesar de que pueda ser con una velocidad extraordinaria, y eso es una de las cosas que pone más en riesgo a los chiquillos. Cuando son varones y cuando hay problemas en relación o tienen sobrepeso o tienen una obesidad. Se ven menos, los pescan menos, no lo ven como problema importante de salud y menos de salud mental, se aplaude, lamentablemente, y eso los pone mucho más en riesgo, están mucho más invisibilizados y sufren tremendamente, y sufren lo mismo y pueden ser tremendamente graves. Las bajas de peso acentuadas, un chiquillo que pierde peso 1 kilo a la semana, es grave. Ya un adolescente que pierde peso a esa velocidad pone en riesgo grave su organismo. Entonces sí, lo vemos, pero lo vemos menos, llegan menos porque hay mucha menos sensibilización, tanto en las familias, en la sociedad, como también incluso en los grupos de profesionales que atienden a adolescentes. Perfecto. Y Carolina, antes de terminar, tenemos aquí una cantidad importante de preguntas, algunas preguntas bastante interesantes. Yo les quería pedir a todos los que están conectados que prendan sus cámaras, porque de paso nosotros sacamos la foto grupal. Aquí queda un poco complicado porque hay varias preguntas y no sé si voy a elegir 2 y quiero que me disculpen los que no se han podido responder. Las vamos a tomar todas las preguntas y se las vamos a enviar. Así que, ¿te parece? Si ya hemos caído en decir que los dulces y comida chatarra es mala, ¿cómo vamos modificando eso en la vida de 5 a 7 años? Daniela dijo que había que darle naturalidad, pero si como padres lo naturalizamos, ¿en algún momento pensamos que lo hacíamos bien? Mira, la verdad es que lo que preguntan acá, Cristian, parece, es también lo que yo me pregunté en algún momento como nutrióloga, porque tenéis que pensar que a mí en la universidad me enseñaron todo el tiempo que el peso era lo importante, que el peso determinaba salud, que había que hacer a las personas bajar de peso. No obstante eso, hay un altísimo porcentaje de personas que viven en cuerpos de talla grande y que son absolutamente sanas. Por ende, nunca tenemos que tener o tenemos que tratar de deconstruir el pensamiento de que siempre tenemos que hacer una modificación en los cuerpos grandes y que, por lo tanto, a través de la comida vamos a conseguir eso. Yo creo que la forma de ir introduciendo una alimentación que sea más equilibrada, que tenga de todos los tipos de alimentos, que un día nos podamos comer una hamburguesa en familia, disfrutarla y gozarla, y eso no implica que al otro día no voy a tomar desayuno, o no voy a almorzar, o voy a hacer el doble ejercicio, es lo que nosotros también tenemos que mostrarle a nuestros hijos, que si yo me como una hamburguesa, o me como un pastel, o me tomo un café con un chocolate, eso no significa que estoy abriendo la puerta a comerme todo lo que existe en la casa y a digamos, tener una conducta disregulada con la alimentación. Creo que es súper válido que los niños y niñas puedan vernos a nosotros tener una actitud fluida con la alimentación, que vean que nosotros podemos hoy día comer una tortilla de brócoli con arroz y mañana podemos almorzar pizza y está todo bien y no pasa nada. Nadie va a llegar a enfermarse producto de eso. Sí podemos enfermarnos cuando empezamos a tener conductas restrictivas o cuando empezamos a comer en secreto, sintiendo culpabilidad, después buscando conductas compensatorias, purgativas. Eso sí es una relación, digamos, distorsionada y como destruida con respecto a la alimentación. Perfecto. Y nuestro presidente, don Jaime, nos dice por interno que cree que es un tema tan importante que lo vamos a empezar a tratar con la dirección del colegio.
porque de hecho este es nuestro segundo martes de encuentro y tuvimos hasta 127 personas conectadas, o sea, hay una suerte de interés. Por horario no podemos continuar, así que les quiero agradecer a Karina, a Carolina y a Daniela. Les quiero agradecer a todos los que participaron. Esta charla va a quedar grabada. Las preguntas van a quedar en el registro del colegio, del Centro de Padres, y lo esperamos ver en unos 15 días más para hablar de temas que también les puedan parecer interesantes. Les agradezco mucho a Carolina, a Karina y a Daniela esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por haberse quedado hasta esta hora a escucharnos. Y bueno, sigamos construyendo juntos. Sí, gracias por la invitación y por visibilizar los trastornos de conducta alimentaria. Es tan necesario y una urgencia. No a las dietas. No se habla el cuerpo de otro. Todo. Sí. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Gracias. Chao, chao.